¿Qué tal, amigos de Máxima Potencia? ¿Listos para otra sesión de entrenamiento cerebral? Claro que sí. Hoy nos vamos a sumergir en un libro fascinante. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Se llama Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular, Ajá. del experto Darío Capa. Suena interesante. Y vamos a explorar a fondo 3 capítulos específicos. El capítulo 4, Ok. Adaptaciones hormonales al entrenamiento de fuerza y potencia. Uy, suena intenso. Capítulo 5, Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza y potencia. Y por último, el capítulo 6, Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento con gesto balístico. Uf, un montón de información. Pero tranquilo, no te preocupes. Vamos a desmenuzar todo esto para que lo entiendas de forma sencilla y puedas aplicar estos conocimientos a tus entrenamientos. Me parece perfecto. La idea es que al final de este deep dive Ajá. tengas una mejor comprensión de cómo tu cuerpo se adapta al entrenamiento de fuerza, Ok. potencia y esos movimientos explosivos que Wow. tanto nos gustan. Sí, Hablaremos de tus hormonas, interesante. tus huesos. Y cómo todo tu sistema fisiológico responde a estos tipos de entrenamiento. ¿Te parece perfecto? Y tú, que nos escuches con atención. Ajá. Sabes que aquí en Máxima Potencia no nos quedamos solo en la teoría. Por supuesto. Te damos las herramientas para que pongas en práctica lo aprendido y optimices tu rendimiento. Exactamente. Así que prepárate. Porque este viaje al interior de tu cuerpo te va a ayudar a entrenar de forma más inteligente y a conseguir resultados que nunca creíste posibles. Estoy listo. Empezamos. Vamos a darle. Empecemos con el capítulo 4. Adaptaciones hormonales al entrenamiento de fuerza y potencia. Ajá. Cuando hablamos de hormonas, Sí. es como si estuviéramos hablando del sistema de comunicación interna de tu cuerpo. Ajá. Son mensajeros químicos que controlan un montón de funciones, Correcto. incluyendo cómo tu cuerpo se adapta al entrenamiento. Sí, exactamente. Entonces, Sí, entender cómo funcionan las hormonas es esencial por supuesto. para poder optimizar tu rendimiento. Sin duda, ¿verdad? Y bueno, en este capítulo el autor, Ajá. Darío Capa, Sí. nos habla de 2 hormonas que son súper importantes para el crecimiento muscular. ¿Cuáles son? La testosterona, o como la conocemos en el mundo fitness, la T, Ajá. y la hormona del crecimiento. También conocida como FIEH. Exactamente. FIH. Y estas hormonas, ojo al dato, Sí. aumentan significativamente después del ejercicio de resistencia. Es decir, cuando levantamos pesas. O hacemos ejercicios que desafían nuestra fuerza. Correcto. Y esto es algo que se ha estudiado muchísimo. Claro. Y que está muy bien documentado. O sea, no es un mito. No, para nada. Es algo que se ha comprobado científicamente, Totalmente. ¿verdad? Sí. Y este aumento de la testosterona y la hormona del crecimiento Ajá. crea lo que se conoce como la ventana anabólica. ¿Qué es eso? Imagínate ¿Qué? que después de entrenar tu cuerpo entra en un estado especial, Ajá. donde está más receptivo a construir músculo. Wow. Una oportunidad de oro. Exactamente. Es como si tus músculos dirán, dame todos los nutrientes que puedas. Ah, Me encanta la analogía. y ahí es donde entra en juego otra hormona muy importante, Wow. el EGF-1, Ajá. o factor de crecimiento insulínico tipo 1. Suena complicado. Pero en realidad no lo es tanto. Ok. Piensa en el IGF-1 como el arquitecto de tus músculos, Ajá. el que se encarga de crear nuevos núcleos en las fibras musculares. O sea, que ayuda a que los músculos crezcan más. Exactamente. Cuantos más núcleos tenga una fibra muscular, Sí. mayor será su capacidad para sintetizar proteínas Ok. y por lo tanto para crecer, Fascinante. ¿verdad? Sí. Entonces, si quieres músculos grandes y fuertes, Ajá. necesitas que tu cuerpo produzca suficiente IGF-1. Tiene sentido. Y para que veas que esto no son solo palabras, Sí. hay un estudio muy interesante del Dr. Kramer Ajá. que nos muestra cómo la intensidad de ejercicio influye en la respuesta hormonal. Cuéntame más. Lo que hizo Kramer fue analizar los niveles de hormona del crecimiento en personas que entrenaban con diferentes cargas. Ajá. Y lo que descubrió fue que cuando se utiliza una carga moderada, Digamos un 70% de tu RM. exactamente, Ujú. los niveles de GH pueden aumentar hasta un 800 o incluso 1000%. Oh, wow. Impresionante. Pero cuando la intensidad aumenta, o sea, cuando se utiliza una carga cercana al máximo, Un 90% del RM, por ejemplo. ¿ok? El aumento de GH es mucho menor, ¿En serio? alrededor del 200%. Curioso. La verdad. Sí. O sea, que si tu objetivo es aumentar la hormona del crecimiento, Ajá. la intensidad del ejercicio juega un papel crucial. Totalmente. No se trata solo de levantar mucho peso, No. sino de hacerlo con la intensidad adecuada. Correcto. ¿Y sabes qué más es interesante? ¿Qué? Que la testosterona, al contrario,
que la GH Sí. parece responder de manera diferente al volumen de entrenamiento. ¿Cómo así? El libro menciona un estudio Ajá. donde se compararon dos protocolos de entrenamiento. Ah. Uno con cargas moderadas para hacer muchas repeticiones. DRMs. Exacto. Y otro con cargas máximas para pocas repeticiones. Ok. Y lo que se observó fue que, Sí. en el protocolo de alto volumen, la ventana de testosterona elevada Sí. se cerraba más rápido. ¿En serio? Sí. En unos 30 a 60 minutos. Ok. Mientras que en el protocolo de fuerza máxima, Sí. la ventana duraba más. Interesante. Aunque bueno, Sí. hay que tener en cuenta que en este estudio no se midieron los niveles de testosterona basal. O sea, los niveles antes del ejercicio. Exactamente. Por lo que es difícil sacar conclusiones definitivas. Correcto. Pero bueno, Sí. es un dato a tener en cuenta. Sin duda. ¿No crees? Sí, sí, sí. Y hablando de diferencias, Ajá. ¿sabes que las respuestas hormonales al entrenamiento también varían entre hombres y mujeres? Ah, interesante. Cuéntame más. Los estudios han demostrado que Sí. en los hombres, Ajá. el entrenamiento de fuerza máxima Sí. Sí provoca un aumento significativo de la hormona del crecimiento. Ok. Pero en las mujeres, Sí. la cosa cambia un poco. ¿Cómo? Ellas tienden a tener una mejor respuesta de GHs Ok. cuando hacen entrenamientos de hipertrofia. O sea, con cargas moderadas y varias repeticiones. Exactamente. Interesante. En estos casos, Sí. se han visto aumentos de GH del 120 al 130%, Wow. que se mantienen durante unos 30 minutos después del ejercicio. Ok. Lo curioso es que, Sí. cuando las mujeres entrenan con cargas máximas, Ajá. no suelen tener un aumento significativo ni de testosterona, Ok. ni de GH, ¿En serio? pero aún así, ganan músculo. Es decir, que hay otros factores que influyen en el crecimiento muscular en las mujeres. Exactamente. Los Parece pilares. que hay otras señales en el cuerpo de la mujer Ajá. que son clave para la ganancia muscular. Interesante, Ya, ¿verdad? sí. Y hablando de testosterona, Ajá. para los hombres que quieren aumentar sus niveles de esta hormona a través del entrenamiento, Kramer y Schwab hicieron una investigación muy interesante. ¿Y qué descubrieron? Básicamente, Sí. que para maximizar la elevación de la testosterona, Ajá. el entrenamiento debe ser de alta intensidad, Ok. entre un 85 y un 90% de tu RM, Ok. y también de alto volumen. Varias series. Exactamente. Interesante. O sea, que si quieres aumentar tu testosterona de forma significativa, Sí. no te puedes quedar solo con unas cuantas repeticiones. Tienes que darle duro al entrenamiento, Tiene sentido. ¿verdad? Sí. Y otra cosa que es importante mencionar ¿Qué? es que el cortisol, Ajá. esa hormona que se asocia con el estrés, Sí. tiene una variación diurna. ¿A qué te refieres? Me refiero a que Sí. los niveles de cortisol suelen ser más altos por la mañana Ok. y van disminuyendo a lo largo del día. Interesante. Y lo que se ha observado es que Sí. el entrenamiento de hipertrofia Ajá. no parece alterar significativamente esta variación diurna. O sea que no aumenta los niveles de cortisol de forma aguda. Exactamente. Bueno, eso es una buena noticia. Sí, porque a veces se piensa que el entrenamiento intenso siempre eleva el cortisol, Ajá. pero en realidad no es así. No siempre. Depende del tipo de entrenamiento Correcto. y del individuo, Claro. ¿verdad? Sí. Y hablando de tipos de entrenamiento, Ajá. hay algo muy importante que quiero destacar. ¿Qué es? Los estudios que hemos mencionado hasta ahora Sí. se basaban en ejercicios con cargas fijas y movimientos lentos, o sea, ejercicios que siguen la ley de Hill. Ajá. Pero investigaciones más recientes Sí. han demostrado que Ajá. el entrenamiento de potencia, Ok. que implica movimientos explosivos y alta velocidad, Sí. genera una respuesta hormonal diferente. ¿En qué sentido? Se ha visto que Sí. ese tipo de entrenamiento Ajá. acumula menos hormona del crecimiento, Ok. pero más testosterona. Interesante. ¿Verdad? Y esto podría ser beneficioso para aquellos atletas Ajá. que buscan aumentar su fuerza y potencia, Sí. sin necesariamente aumentar mucho el tamaño de sus músculos. Tiene sentido. O sea que no todos los tipos de entrenamiento son iguales. No, claro que no. Y la respuesta hormonal puede variar mucho, Totalmente. dependiendo de cómo entrenes. Es importante tenerlo en cuenta. Sí. Sí. Y para terminar con este capítulo, Ajá. quiero aclarar un mito muy común. Wow. Mucha gente piensa que es por Sí. los levantadores de pesas tienen niveles hormonales basales más altos que las personas que no entrenan, Ajá. pero en realidad no es así. No. Lo que sucede es que Que sí. el entrenamiento constante con cargas pesadas Ok. provoca adaptaciones hormonales agudas Ajá. que con el tiempo y la continuidad Sí.
contribuyen a los cambios a largo plazo que vemos en estos atletas. Ok. Pero no es que nazcan con niveles hormonales superiores. No. Es el entrenamiento lo que los moldea. Tiene sentido. Sí. Y bueno, ahora que ya tenemos una idea más clara de cómo funcionan las hormonas en respuesta al entrenamiento, Sí. vamos a pasar a capítulo 5. Ok. Adaptaciones esqueléticas al entrenamiento de fuerza y potencia. Los huesos. Sí. Tus huesos también se adaptan al entrenamiento ¿En serio? de una manera increíble. Increíble. ¿Sabes? Mucha gente piensa que los huesos son estructuras fijas e inertes, Sí, como si fueran piedras. pero en realidad Ajá. están en constante cambio. ¿En serio? Sí. Hay un proceso continuo de remodelado óseo, Ok. donde se destruye hueso viejo Ajá. y se forma hueso nuevo. Wow. Y este proceso está influenciado por las fuerzas que aplicas sobre tus huesos cuando te mueves y entrenas. O sea que el ejercicio puede fortalecer los huesos. Exactamente. Genial. Y aquí te entra en juego la teoría del mecanostato. ¿Qué es eso? Imagínate Sí. que tus huesos tienen como un sensor interno, Ajá. un mecanostato, que está constantemente midiendo cuánto se estiran y se deforman bajo la carga, ¿Y para qué sirve eso? para regular la formación de hueso nuevo, Ajá. básicamente. Sí. Si la carga es suficiente, Oh. que el mecanostato le dice al cuerpo, oye, necesitamos más hueso aquí, y se empieza a formar hueso nuevo. Interesante. Pero si la carga es demasiado grande, ¿Y sí? o si no hay suficiente descanso, Ok. puede haber daño en el hueso. Como una fractura. Exactamente. Por eso es importante encontrar el equilibrio entre la carga y el descanso, Tiene sentido. ¿verdad? Sí. Y para que tengas una idea de cuánto se pueden deformar los huesos, Sí. se ha establecido que una deformación normal es alrededor del 0.2% de su longitud. Ok. O sea que si un hueso mide 10 centímetros, Sí. puede deformarse hasta 0.2 milímetros Interesante. sin que haya riesgo de lesión. Ok. Y bueno, Sí. ahora que ya sabemos cómo funciona el mecanostato, vamos a ver algunos ejemplos de cómo el entrenamiento de fuerza y potencia afecta a los huesos. Digo, parece perfecto. Hay un estudio muy interesante Ajá. que compara la densidad mineral ósea Ok. de levantadores de pesas Sí. con la de personas que no entrenan. Ok. Y los resultados son sorprendentes. ¿En serio? Cuéntame. Los levantadores de pesas Ajá. tienen una densidad mineral ósea mucho mayor Ok. en áreas clave como Sí. la parte baja de la espalda, Ok. el cuello del fémur, Sí. el trocante Ajá. y el triángulo de Ward. Interesante. Por ejemplo, Sí. en la parte baja de la espalda, Ajá. los levantadores de pesas tenían hasta un 133% más de densidad ósea ¡Wow! Eso es muchísimo. que las personas que no entrenaban, Impresionante. ¿verdad? Sí. O sea, que levantar pesas no solo te hace más fuerte, No, también te da huesos más densos y resistentes. totalmente. Y esto es algo que se ha observado incluso en jóvenes. ¿En serio? Sí. Hay un estudio con jóvenes levantadores de pesas Ajá. de unos 15 años Ok. que levantaban más peso que su propio cuerpo varias veces a la semana. ¡Wow! Y se encontró una relación muy fuerte ¿Qué? entre la densidad mineral ósea que tenían Ok. y cuánto peso podían levantar en total en las competencias de halterofilia. Interesante. O sea que empezar a entrenar fuerza a una edad temprana sí, puede tener beneficios a largo plazo para la salud ósea, sin duda. ¿verdad? Sí. Y si todavía no estás convencido de la importancia del entrenamiento de fuerza para tus huesos, Ajá. el doctor Isekutsu hizo una investigación muy reveladora. ¿Y qué descubrió? Demostró que Sí. cuando tus huesos no reciben la fuerza mínima que necesitan para deformarse, Ok. tu cuerpo empieza a eliminar más calcio por la orina. ¿En serio? Sí, lo que indica una pérdida de hueso. Eso no suena bien. No, no es nada bueno. Y esto se ve claramente en personas que pasan mucho tiempo en cama. Por ejemplo, después de una lesión, una cirugía, Ok. su eliminación de calcio aumenta significativamente. Es interesante. Y esto es porque sus huesos no están recibiendo las fuerzas que necesitan para mantenerse sanos, Tiene sentido. ¿verdad? Sí. Y para que veas cómo el tipo de actividad que haces también influye en tus huesos. Ajá. Hay un estudio que comparó la densidad ósea de atletas de diferentes disciplinas de pista y campo. Ok. Corredores de vallas, Ajá. saltadores Sí. y nadadores. Ok. ¿Sabes qué? Yeah. Los saltadores y los corredores de vallas Sí. tenían mucha más densidad ósea en la espalda baja y la cadera Ok. que los nadadores.
Interesante. ¿Y por qué crees que es eso? Porque los saltos y las carreras de vallas generan mucho más impacto. Exactamente. Mm, Y requieren soportar el peso del cuerpo contra la gravedad, correcto. mientras que la natación es un deporte sin impacto, ¡Claro! ¿verdad? Sí. O sea que si quieres huesos fuertes, no te olvides de incluir ejercicios que te hagan soportar tu peso. Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué más es importante? ¿Qué? La edad a la que empieces a entrenar, Ah, resulta que ¿qué? hay un periodo crítico durante el crecimiento, Ok. alrededor de los 12 años en los niños ¿Qué? y los 14 en los niños, Ok. donde se alcanza el pico de densidad mineral ósea. Interesante. Y tener una densidad ósea alta en esta etapa Sí. te da una mayor reserva para protegerte contra la pérdida de hueso que puede ocurrir con la edad Ok. y reducir el riesgo de fracturas. Wow. Por eso es tan importante que los niños y adolescentes hagan ejercicio regularmente Sin duda. y que consuman suficiente calcio, Correcto. ¿verdad? Sí. Y para que veas cómo la carga específica en una parte del cuerpo Ajá. puede llevar a adaptaciones muy localizadas en los huesos. Ok. El libro menciona el ejemplo de los tenistas, Ajá. que tienen mucho más contenido mineral, óseo y densidad Sí. con el que juegan. Hasta un 19.8% más de calcio ¡Wow! tiene el otro brazo. Impresionante. O sea que si quieres huesos fuertes en un área específica, Sí, tienes que entrenarla específicamente. tiene sentido. ¿Verdad? Sí. Y finalmente, quiero mencionar algo muy importante para las mujeres atletas. ¿Qué es? La tríada de la atleta femenina. Ok. Esta condición incluye problemas de alimentación, Ajá. irregularidades en la menstruación Sí, y debilitamiento de los huesos. también conocido como osteoporosis. Exactamente. Hoy, suena serio. Y lo es. Ok. Porque los bajos niveles de estrógeno que pueden ocurrir con los problemas menstruales Sí, pueden tener un impacto negativo muy serio en la salud ósea de las atletas. claro. Por eso es fundamental que las mujeres atletas presten atención a su alimentación, Sí. a su ciclo menstrual Ok, y a su entrenamiento correcto. para prevenir esta condición. Totalmente de acuerdo. Nada. Y bueno, ahora que ya sabemos cómo el entrenamiento de fuerza y potencia afecta a nuestros huesos, Sí. vamos a pasar al capítulo 6. Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento con gesto balístico. Suena interesante. Este tipo de entrenamiento es clave para desarrollar potencia y ser más explosivo en tus movimientos. ¿Y en qué consiste exactamente? Los ejercicios balísticos Ah, son aquellos donde buscas la máxima velocidad de contracción muscular ok. y generalmente proyectas una carga, ¿Cómo? como cuando saltas o lanzas algo. Ah, ya entiendo. Estos ejercicios son diferentes a los movimientos más lentos y controlados con pesos fijos, Sí, claro. porque en los ejercicios balísticos la intención es moverte lo más rápido posible, Tiene sentido. ¿verdad? Y bueno, Ajá. el libro nos habla de un reto que enfrentan los entrenadores a la hora de seleccionar ejercicios para mejorar la potencia. ¿Cuál es ese reto? Muchos de los ejercicios tradicionales Sí. que se usan en los gimnasios Ah, no son muy efectivos para desarrollar potencia, ¿en serio? ¿sí? Porque la potencia que se genera es relativamente baja, Ok. ¿verdad? Por eso es importante elegir ejercicios que te permitan generar mucha potencia Correcto. y que sean relevantes para el tipo de movimientos explosivos que necesitas en tu deporte o actividad. Tiene sentido. Y para ayudarte a entender esto mejor, Sí. el libro clasifica los ejercicios de sobrecarga en 3 grupos principales. Eso. Los ejercicios que siguen la ley de Hill, Ok. que suelen ser de baja potencia, Ajá. los derivados de levantamiento de pesas, Ok. que te permiten generar una potencia alta, Sí. y los ejercicios balístico-explosivos propiamente dichos, que son los que alcanzan la mayor potencia, Interesante. ¿verdad? Sí. Y para que veas la diferencia en la potencia generada, Sí. el libro incluye una tabla muy interesante, ¿Qué tabla? la tabla 6.2, Ok. que compara la potencia que se genera al hacer una sentadilla, Ajá. una cargada de potencia. Sí. Y un salto con carga Ok. a diferentes intensidades. Interesante. Y lo que se observa es que Sí. generalmente la cargada de potencia y el salto con carga Ajá. te permiten alcanzar una potencia máxima mayor Ok. que la sentadilla. Interesante. También es importante que notes que Sí. en el salto con carga, Ajá. la potencia máxima a menudo se da con intensidades más bajas. ¿Es serio? Sí, en comparación con los otros 2 ejercicios. Curioso. Esto te da una idea de cómo la velocidad del movimiento influye en la potencia generada, Tiene sentido. ¿verdad? Sí. Y otro ejemplo muy claro de la diferencia entre el entrenamiento tradicional y el balístico. Ajá.
Lo vemos al comparar la velocidad con la que se mueve la barra en un press de banca normal Ok, versus un press de banca lanzado. interesante. En el press de banca lanzado, Sí, donde la intención es lanzar la barra hacia arriba. ok. La velocidad de la barra es significativamente mayor en todo el movimiento, en comparación con la versión tradicional. Interesante. Esto subraya cómo la intención de moverte rápido Sí, y de proyectar la carga ok. cambia completamente la forma en que tus músculos trabajan Ajá, y la potencia que generas. tiene sentido. ¿Verdad? Sí, Y hablando de potencia, ajá. es importante que consideres la dirección de la fuerza que produces. El libro menciona que la fuerza horizontal es muy relevante para el rendimiento en la carrera de velocidad. O sea, la fuerza que te impulsa hacia adelante. Exactamente. Interesante. Aunque tradicionalmente se ha pensado que el salto vertical es lo más importante para correr rápido. Sí, yo también lo pensaba. Ahora se sabe que la capacidad de generar fuerza hacia adelante, horizontalmente, Sí, es un factor clave para mejorar tu velocidad en el sprint, wow, no lo sabía. ¿verdad? Y para que veas cómo el entrenamiento balístico se traduce en mejoras en el rendimiento deportivo específico. El libro nos habla de un estudio de Newton del año 99 con jugadores de voleibol. Ok, En este estudio, sí, Se dividió a los jugadores en dos grupos. ok. un grupo entrenó haciendo saltos continuos. Que son ejercicios balísticos. Exactamente. Ok. Y el otro grupo entrenó de forma tradicional. Con sentadillas y press de banca. Sí. Ejercicios más lentos y controlados.